El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia, ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Es la medianoche. Se inicia el primer programa Columbia de este nuevo día. Juzgue usted. Dirige el periodista Carlos Jiménez Guillén. Aquí estamos ya listos, preparados. Muy buenos días para las y los oyentes. A partir de este momento, otra edición de Juzgue usted. A esta hora, primeros minutos, segundos de este nuevo día, don Sergio Ramírez, responsable del Control Master Columbia. Sala de grabación y efectos, el licenciado Andrés Francisco Chávez. Aquí, desde el locutorio principal, sus servidores Gabriela Jiménez, Carlos Jiménez, somos Juzgue usted. Es viernes 18 de julio y hay restricción vehicular al cierre de la semana. Es para los vehículos cuya placa finaliza con el número 9 o con el número 0. Les recordamos que la restricción inicia a las 6 en punto de la mañana, finalizando hasta las 7 de la noche, en que estos vehículos tienen prohibido circular adentro del anillo de circunvalación. También queremos recordarle atentamente que la multa por infringir esta medida es de 21,000 colones. Saludos cordiales a donde se encuentren en este nuevo día, viernes 18 de julio, esperando que las condiciones del tiempo mejoren debido a este frente de baja presión que afecta el territorio nacional, provocando mucha nubosidad, lluvias intermitentes, ayer todo el día aquí en el Valle Central y regiones montañosas. Ya no tenemos fútbol bueno del Mundial. Ahora regresamos al fútbol nuestro, criollo, que nos permite estar hoy en el lugar 16, según este ranking, el último de la FIFA. Este domingo el llamado clásico Alajuela Saprissa por el torneo de la Copa Banco Popular. Por cierto, y como secuelas del Mundial, la gran cantidad de televisores que están llegando a las casas de empeño en las últimas horas. Se trata de aparatos cuyos tamaños están entre los 32 y 42 pulgadas y de fabricación reciente, casi nuevos, con todo y caja. Todos llegan a empeñarlos por la necesidad de préstamos prendarios. Era de suponer, en la mayoría de los casos, las deudas y tarjetas a la orden del día. Bueno, nos vamos a referir al supuesto atentado contra la residencia particular del presidente Solís la semana pasada. Recuerdan que 6 efectivos de la fuerza pública fueron suspendidos por el propio ministro de Seguridad Pública, simulación de delito, falsedad ideológica, supuestos disparos por parte de una motocicleta color negra con 2 de sus ocupantes. Ayer los suspendidos de sus funciones, mientras se prepara una acusación formal ante la Fiscalía de la República, en la sede de la ANEP, convocaron a conferencia de prensa para desmentir al propio ministro Celso Gamboa. Allí estuvo Gabriela Jiménez de Juzgue Usted y nos trae la información y testimonio de los involucrados. Estamos de vacaciones, no estamos suspendidos, dijeron ayer. Ustedes que nos sintonizan en estos momentos, vamos a juzgar estos hechos.
¿Quién dice la verdad de esta situación? ¿El ministro de Seguridad Pública o los 6 oficiales de la Fuerza Pública? Juzgue usted. Y de hoy en 8 días serán los actos de celebración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica de la Patria por Nuestra Voluntad, aniversario 190, a donde el presidente Solís, ministros, jerarcas de instituciones autónomas se preparan para asistir a esta nueva efemérides patria en Nicoya, Guanacaste. Será por supuesto feriado y un largo fin de semana para todos y todas. Y se acerca el 2 de agosto, día de la patrona oficial de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, para estos actos masivos en la ciudad de Cartago. Este año el tren llegará por primera vez hasta la Basílica, transportando a los miles de romeros por la suma de 530 colones. Vamos de inmediato a nuestra primera pausa comercial y nos preparamos para escuchar a los efectivos de la Fuerza Pública sobre el tema mencionado. Juzgue usted. Una producción a esta hora originada en los estudios y sede del Grupo Columbia, cita en el Distrito Quinto del Cantón Central de la ciudad de San José y, por supuesto, con sus emisoras hermanas y afiliadas. 99.5 FM. 92.7 FM. Columbia Estéreo. 95.5 Jazz. 92.3. En Internet digital. Rock a la 2, a la máxima potencia. Y la mundialista, cadena de emisoras. Colombia. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby postpago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Hacer o reparar conexiones eléctricas sin los conocimientos adecuados pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Desde San José, para Costa Rica y el mundo, transmite TILX. TILX. Columbia, más de 65 años haciendo radio útil. Juzgue usted.
Agradeciéndoles cada comentario que realizan a través del Facebook Juzgue Usted Colombia. Le invitamos, por supuesto, para que usted también lo haga y le dé me gusta a esta página en Facebook. Si tiene cuenta en Twitter, ahí nos puede seguir con el nombre Juzgue Usted CR. Vamos a escuchar de inmediato a los policías de la Fuerza Pública investigados en causa penal por simulación de delito y falsedad ideológica por parte del Ministerio de Seguridad Pública ante estos hechos ocurridos en la madrugada, justamente hoy hace 8 días, amaneciendo viernes 11, muy cerca de la residencia o condominio a donde reside el señor presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Una moto pasó por allí a alta velocidad, disparó y provocó una emergencia a esa hora. Posteriormente, de acuerdo a las investigaciones, el ministerio, concretamente el jerarca Celso Gamboa, denunció que era mentiras, que era falso la actuación de los subalternos. Pueden cometer un error, pero que vengan a mentir es inaceptable, dijo en forma enfática Celso Gamboa. Ayer, los policías en la ANEP, convocados casualmente por el representante de la sectorial de ANEP en el Ministerio de Seguridad Pública, Maynor Anchía, desmintieron al ministro y contaron la versión de los hechos. Horas después, ayer en horas de la tarde, el Ministerio de Seguridad Pública emitió un comunicado que dice sobre el particular. La causa penal fue abierta por el Ministerio Público, lo que originó posteriormente las declaraciones en conferencia de prensa del ministro de Seguridad Pública, el señor Celso Gamboa Sánchez, y siempre hemos hablado de presunción mientras concluye la investigación penal. Los policías son investigados por el delito de simulación de delito, falsedad ideológica, y la causa está abierta, razón por la que lamentamos que la ANEP, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, salga ante los medios de comunicación a defender a funcionarios policiales que judicialmente están siendo investigados por las autoridades y por delitos tan serios presuntamente cometidos por funcionarios públicos. A nivel administrativo y en aras de no entorpecer y hacer más expedito el proceso a lo interno, estos funcionarios policiales actualmente están de vacaciones mientras concluye la investigación interna. Bueno, es tal como reza en forma textual este comunicado emitido ayer en horas de la tarde por la oficina o dirección de prensa del Ministerio de Seguridad Pública. Porque en la mañana, Maynor Anchía, acompañado de los oficiales, en conferencia de prensa denunciaron así, en la siguiente manera. Maynor Anchía, juzgue usted. Como organización sindical que protege, tutela, defiende los intereses y los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y en este caso de la fuerza pública, en donde estamos nosotros día con día velando porque se respeten los derechos. Queremos decir que si bien es cierto, nosotros no podemos afirmar que los oficiales de la fuerza pública de San Pedro que están siendo investigados por un suceso que ustedes conocen sean inocentes, tampoco el señor ministro de Seguridad Pública puede decir, como lo hizo ante los medios de comunicación, que son culpables. Nos parece a nosotros un hecho muy lamentable en un Estado de Derecho como el nuestro, donde se tutelan los derechos humanos, pero además nos parece muy lamentable que el señor ministro de Seguridad Pública se comportara ante los medios de comunicación y se mostrara ante la opinión pública no como ministro de Seguridad Pública, sino como fiscal acusador. Pero además también nos parece muy grave
que el señor ministro, habiendo sido fiscal y siendo abogado de profesión, olvidara lo que establece el Código Procesal Penal en su artículo 9, el cual hace referencia al principio de inocencia. Y a ningún ciudadano de este país se le puede violentar el principio de inocencia. Es por ello que nosotros, como ANEP, vamos a estar acompañando a los oficiales de la fuerza pública en todo este proceso hasta que el mismo finalice y que sean las autoridades competentes quienes determinen si hay o no hay culpa. La versión de los compañeros es totalmente contraria a la que emite el señor ministro, ¿verdad? Están sometidos al debido proceso, se va a respetar el debido proceso, algo que no hizo ya el señor ministro. Tiene que finalizar la investigación, no se puede basar únicamente en un indicio para señalar como culpables a funcionarios de la fuerza pública sin que la investigación siquiera haya comenzado. Los funcionarios manifiestan todos estar claros en lo que sucedió en el evento que ustedes conocen. ¿Quién hace la lectura de, según él, detectar que hay una mentira? Recuerden que también él dijo que perdona la mentira. No, perdón, que perdona el error, no la mentira. A mí me gustaría que le preguntaran, por ejemplo, ¿qué clase de errores perdona? Bueno, porque el señor ministro ante los medios de comunicación los condenó. Ustedes son testigos, el señor ministro ante ustedes, porque nosotros vimos las tomas de televisión, y el señor ministro dijo, en el Ministerio de Seguridad Pública perdonamos el error, no la mentira. Los está condenando, está adelantando un criterio subjetivo, porque el proceso no ha finalizado. Y eso es un hecho grave, vuelvo a repetir, en un Estado de Derecho, ¿verdad? Y máxime viniendo de una persona que es profesional de Derecho y además ha fungido como fiscal de la República. Por eso creemos que en ese momento actuó como fiscal y no como jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, porque recuerde que la Fiscalía acusa, y ustedes también han visto bastantes errores en las acusaciones que hace el Ministerio Público. ¿Por qué ANEP sale? Bueno, porque ANEP defiende a los trabajadores, y este servidor está defendiendo, y ustedes también han sido testigos, que hemos venido defendiendo una serie de procesos en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Donde no hay transparencia. ¿Por qué un hijo miente? Si fuera que alguien mintió, porque no hay confianza para decir las cosas. En el Ministerio de Seguridad Pública hay una serie de situaciones irregulares que necesariamente nosotros esperamos que pronto puedan también ser conocidas por todos ustedes. De momento lo que ellos están es en vacaciones. A ustedes se les dijo que iban con suspensión. Bueno, entonces eso también es una mentira. Los mandaron a vacaciones. Esas son parte de las cosas. Les dieron 7 días de vacaciones. Ahora, ¿a qué se exponen ellos, don Maynor? ¿Y cuál es la investigación? ¿Cómo procede? ¿Pueden ser sancionados? Bueno, si la investigación determinara que hay culpabilidad, pues sí, tendrá que determinar también, individualizar la culpa, ¿verdad? Porque estamos hablando de 6 personas, que inclusive hay 2 que ni siquiera estaban en el lugar, y ustedes mismos escucharon la versión del compañero, eran 4 los que estaban en el lugar, y luego involucran a 6. Y hay una serie de detalles en el informe que también nosotros hemos analizado de la contraparte, que también se alejan un poco de la realidad. Y entonces, si acusamos de falsedad ideológica, no podemos incurrir en el mismo hecho nosotros. O sea, le reitero, nosotros por eso vamos a defender, porque tenemos como ANEP la obligación de defender a los trabajadores. Y aquí lo que hay son 4 trabajadores de una institución que hemos señalado ante ustedes que viene ejerciendo de manera inadecuada el derecho, en detrimento de los trabajadores. De hecho, uno de ellos, ¿verdad?, no estaba en el momento, y él no estaba en el momento, y lo involucraron en él. Entonces, hay detalles que uno no puede decir porque hay un proceso, ¿verdad?, que nosotros también vamos a tratar de defender adecuadamente, tanto en la parte laboral como ellos en la parte penal. Estamos diciendo que no aceptamos que se les diga mentirosos y que se les acuse públicamente sin que el proceso de investigación haya siquiera empezado. No es propiamente la custodia, ¿verdad? Eso se va a ver en el proceso, en el momento oportuno se va a ver, porque para eso están las bitácoras, están los roles de servicio, ¿verdad?, las funciones que se asignan, y no es propiamente la custodia en el inmueble, sino es en el perímetro. Es un área de perímetro que se asigna porque hay una figura importante en ese sector, porque precisamente al supervisor y a su chofer o a su acompañante, que no estaban en la escena, también los están involucrando. Incluso cuando revisamos el informe, la versión que da la persona que acusa
es contraria a la versión que dan ellos, ¿verdad? Entonces eso también tiene que ventilarse oportunamente. Por eso es que nosotros, reitero, lo que decimos como ANEP es que no podemos asegurar ante ustedes que sean inocentes, pero tampoco el señor ministro puede asegurar que son culpables. Y literalmente eso fue lo que se dio a entender en la conferencia de prensa que brindó el señor ministro, cuando les llamó mentirosos, cuando dijo que aceptaba el error, no la mentira. Manejo el tema porque ya yo conversé previamente con los oficiales inmediatamente que sucedió el evento. 2 estaban en el perímetro inmediato y los otros 2 se aproximaron por un tema de colaboración, ¿verdad? Que era entregar un refrigerio. Y eso es natural en la fuerza pública, se lo dice un policía, que uno en el momento intercambia conversación y luego se retira cada uno a su lugar. Estamos de acuerdo en que se investigue, pero no que se acuse sin que se investigue. En el informe que también pudimos leer en primera instancia, y ustedes también deben haber percibido eso, y yo lo he percibido, muchas veces una motocicleta pasa cerca de uno y hace una detonación que es idéntica a un disparo, que es la mufla. Entonces parece ser que eso es lo que ellos consideran como sospechoso, que una patrulla en primera instancia lo que escucha es ¿verdad? La mufla, o sea, un disparo que considera que es producto de la mufla, y la otra indica que escuchó un disparo. Yo no sé si ustedes alguna vez, ¿verdad? Pero no siempre uno se percata de que está herido, porque depende mucho de dónde le impacte y depende también del tipo de munición con que te estén impactando. Pareciera ser que es una bala de bajo calibre, pareciera ser, ¿verdad? Según lo que preliminarmente ha dicho el médico que está atendiendo. Entonces, por eso es que ese indicio y luego el que el orificio esté hacia afuera, policialmente me puede decir a mí que sí, que está hacia afuera y no hacia adentro, pero eso hay que verlo en la investigación, porque habría que analizar en qué ángulo se disparó. Bueno, está la versión del representante de la ANEP ante el Ministerio de Seguridad Pública, Maynor Anchía, porque también participó el policía Héctor Cotto, que fue la persona o el funcionario herido, baleado en su pierna izquierda. ¿Cuál es la versión de Héctor Cotto? Sí, básicamente no vamos a profundizar sobre los hechos. Como ciudadanos de esta nación y funcionarios públicos, estamos anuentes a continuar con la investigación y que pase lo que tenga que pasar. Y la investigación será la que aclarará realmente cómo fueron los hechos. Para eso se encarga el organismo competente, ¿verdad? Que es el OIJ. La versión nunca la cambiamos nosotros. La versión siempre, o sea, desde la 1 de la mañana que se dio el hecho, ha sido la misma versión, hemos manejado la misma versión. Bueno, yo y 3 compañeros más estábamos dialogando ahí, fueron las unidades policiales, y en eso pasó una moto, se escuchó una detonación y al rato caí yo tendido, fue cuando ya me di cuenta que tenía balas en mi pierna. Los 4 estábamos fuera de las unidades policiales, al ser una persona importante, se presta custodia a la casa del presidente. Correcto. ¿Siempre ustedes eran los mismos o se alternaban? Se alterna, depende a la cantidad de unidades que hayan, cada 2 o 3 horas las patrullas van cambiando. Porque cuando don Celso o cuando el ministerio da esta otra versión, lo suspenden y todo, previo, digamos, a que se diera a conocer públicamente, conversaron con ustedes, les preguntaron qué sucedió en ese momento. Absolutamente nada, simplemente llegaron y empezaron con el proceso, con una detención. Firmamos los informes que hicimos cada uno de nosotros. Ya en lo que ellos se basan ya sería, digamos, asunto de ellos. ¿Ustedes descartan que estaban manipulando mal el arma, que estaban jugando con el arma, que la estaban limpiando, descartan todo eso? La munición, a la hora de entregar el arma, la munición estaba completa. Se entregó completa la munición. Eso se maneja un control, en el libro de armería hay un control, ahí queda constatado de que las 4 armas se entregaron con en realidad las 6 armas, que son las que están siendo investigadas, se entregaron con las 15 municiones. ¿Tu estado, digamos, ahorita de salud con respecto a la herida? Incapacidad porque no perforó el hueso, solamente que incluso estaba en el músculo. ¿La bala entró y salió? Ahí quedó, ahí está. Ahí está en la pantorrilla izquierda. Correcto. ¿Y se la van a sacar o ya va a quedar ahí? Los médicos tomarán la decisión dentro de 15 días aproximadamente. Bueno, por su parte, Juan Carlos Flores era el supervisor de guardia esa madrugada del viernes 11. Él también se encuentra en vacaciones obligadas. Así lo destacó, pero escuchemos el reporte del supervisor Flores sobre estos hechos. Ok, la situación o el panorama, lo que yo observo para que ustedes tengan presente. La función en sí de los supervisores, cuando los jefes no están, obviamente es mantener la ecuanimidad y la cabeza en la delegación. En este caso o en situaciones
no comunes, por así decirlo, el trabajo mío, pienso yo, es informar inmediatamente a mis superiores. Yo no estoy en la escena cuando sucede el percance con el compañero, yo llego posterior y lo primero que yo hago es informar a los superiores. Ellos toman las decisiones vía telefónica, me informan a mí, yo informo a la central y se maneja el protocolo tal y como ellos me indican a mí. Si yo no estoy en el sitio del suceso y los registros telefónicos demuestran que la primera persona que yo llamo es un superior, incluso antes de que el compañero llegue al hospital, ¿por qué a mi acompañante y a mí nos mandan a vacaciones? Esa es la duda que yo les dejo a ustedes. Es que, bueno, lo que dicen es por avalar la versión, pero exacto, tienen que investigar. Exacto, por ejemplo. Pero entonces usted llegó y recogió toda la información. En el informe que yo redacto lo que ellos me indican. Yo soy, por así decirlo, o pongámoslo así de fácil. Ustedes hacen una entrevista y la persona que ustedes entrevistan les da una versión. Ustedes dan esa versión porque ustedes tienen que ser acusados por la versión que ustedes están dando por el medio público. Entonces, si yo llego al sitio del suceso y yo le hago la consulta a los compañeros de qué fue lo que sucedió, ellos me informan que fue una motocicleta, tal como ellos me están indicando, y en el informe yo lo redacto así, que los compañeros me indican esto y esto y esto, porque yo estoy en el proceso. Si yo lo que sirvo es de un canal de comunicación hacia mis superiores. Exactamente, mi trabajo, ustedes lo han dicho. Bueno, y queremos completar estos testimonios, estas declaraciones, con las que diera justamente hace 8 días el propio ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, cuando convocó a conferencia de prensa para referirse, y así fue como él anunció qué fue lo que había ocurrido. Podríamos estar enfrente del delito de simulación de delito y de falsedad ideológica al rendir un informe en donde se indica que fue una motocicleta la que pasó y disparó. A disposición de ustedes, si quieren observarla en nuestros parqueos, está la patrulla en donde se puede observar precisamente que el impacto de la bala proviene de la parte externa de la unidad móvil que se encontraba ahí, que no es la unidad móvil tampoco que está en los alrededores de la vivienda del condominio donde reside el señor presidente, de manera tal y como se dijo temprano, descartamos contundentemente que se tratara de alguna situación en contra del señor presidente de la República, que más bien se trata de un error de manipulación del arma de fuego por parte de los agentes de la fuerza pública y, por supuesto, lo lamentable de un encubrimiento de ese error, simulando hechos que a nuestro criterio no se ajustan a la verdad y que ahora van a ser investigados por el Ministerio Público. Las medidas disciplinarias no se harán esperar, en este momento ya se están tomando, las coordinaciones con el Ministerio Público se están tomando de inmediato para tomar los paliativos correctos y oportunos. La versión del propio ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. ¿Quién dice la verdad? Los policías. El proceso investigativo, porque ustedes escucharon a los propios policías como don Héctor Coto, Juan Carlos Flores, muy escuetos en sus declaraciones, en forma lacónica, porque no quieren dar mayores detalles, aducen, argumentan que todo se encuentra en un proceso investigativo, tal como también lo recalca el comunicado del Ministerio de Seguridad Pública emitido ayer en horas de la tarde, lamentando, según el Ministerio, que la ANEP salga ante los medios de comunicación a defender a funcionarios judiciales policiales que judicialmente están siendo investigados por las autoridades y por delitos tan serios, presuntamente cometidos por funcionarios públicos. Hasta aquí este tema. Vamos de inmediato a hacer la siguiente pausa porque queremos que ustedes escuchen, y hablando de la fuerza pública, de un caso que ocurrió en la Navidad del año anterior, concretamente el 24 de diciembre, cuando un policía se suicidó. La historia de este exservidor, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones?
Gabriela Jiménez tuvo la oportunidad de conversar con el hijo menor de este ex servidor fallecido de nombre Raúl Veita Funes. Ya van a escuchar ustedes este caso, pero hagamos una pausa en esta audición ya de hoy, viernes 18 de julio del 2014. Agradeciendo a Henry Quiroz y a Mauren Muñoz por darle me gusta a la página de Juzgue Usted, a la página de Facebook de Juzgue Usted Colombia. Le recordamos que usted también lo puede hacer, muy sencillo, www.facebook.com/Juzgue Usted Colombia, y ahí nos va a ubicar a través de nuestra cuenta. Si tiene cuenta también en Twitter lo puede hacer. Juzgue Usted CR está a su disposición todos los días de la semana. Nos unimos a este agradecimiento y saludos para Mauren Muñoz, residente en Tibás Centro, y la recordamos cuando ella fue secretaria de la oficina de prensa desde la administración Oduber Quiroz hasta no recuerdo cuáles otras administraciones. Hoy jubilada con su merecida pensión. Mauren Muñoz, nuestros respetos y un abrazo aquí en Juzgue Usted. Vamos de inmediato a la siguiente pausa comercial. Y ya casi fin de semana. Transmitimos desde el distrito Zapote, TILX. Es la mundialista 12 veces cadena de emisoras Colombia. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Manipular el medidor de luz o permitir que otras personas lo hagan pone en riesgo su seguridad y la de sus seres queridos. Es urgente avisar cualquier irregularidad que detecte al número telefónico 800 Energía, 800-363-7442. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. La solidaridad tiene cara y nombre. FODESAF. Sus recursos provienen del gobierno y de los patronos, y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Que los patronos se mantengan al día mejora la calidad de vida de muchas personas. FODESAF necesita su aporte al día. Siéntase orgulloso de apoyar los esfuerzos de niños, jóvenes y adultos que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF por una política social solidaria. Viví el Mundial con nuestra camiseta puesta. Adquirí tu plan Colby pospago de 16,000 colones o más con cualquiera de nuestros teléfonos y te regalamos la camiseta oficial de la Sele para que grites los goles como se debe. La Sele somos todos. Usemos la misma camiseta. Colby, patrocinador oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Ve reglamento en colby.cr. Promoción válida hasta agotar existencias. Colombia, de frontera a frontera. Juzgue usted. En esta segunda parte del programa, indicándole a los vecinos de San Francisco de Heredia que hoy no tendrán servicio eléctrico a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. De igual manera, los vecinos de Los Yoses, de Tienda Arenas 200 al sur y también 50 metros al oeste, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde sin servicio eléctrico. Bueno, vamos en esta segunda parte a continuar con el caso del guardia civil que se suicidó el año anterior. Pero queremos hacer un paréntesis porque ayer
el Ministerio de Hacienda anunció que para la primera quincena del mes de agosto hay nuevos precios, nuevos ajustes en los combustibles. Gabriela, ¿cuál es usted que tiene el comunicado? El impuesto a los combustibles va a subir de 2 colones, entre 2 colones y 5 colones en agosto. Es decir, para el caso de la gasolina super subirá 5 colones, la Plus 4.75 colones y el diésel 2 colones, esto como les decíamos anteriormente, en el mes de agosto. Si se aprueba esta solicitud de rebaja en Recope, quedará de la siguiente manera los precios. La gasolina super está en 816 colones el litro. Con esta disminución pasaría a costar 810 colones. La Plus de 788 a 782 y el diésel de 676 a 667. No entendemos definitivamente este sub y baja, este manoseo, comillas, del precio ajuste a los hidrocarburos. Recordemos también que Recope, a través de su propia presidenta, la ingeniera Sara Salazar, anunció que había solicitado a Recope una reducción de 6 colones en el litro de la gasolina super. Ahora, Hacienda nos habla de que lo va a hacer un reajuste en 5 colones. En resumen, es para reírse. Lo que nos vamos a ahorrar es 1 colón en la super, 1 colón. En la regular, 2 colones. Y en el litro de diésel, 7 colones. Juzgue usted esto que está ocurriendo, y ustedes escucharon casualmente en la edición del día jueves al Regulador General de la República, Denis Meléndez, explicando toda esta metodología y los factores que se toman para los ajustes periódicos, que ya es todo casi las semanas, hay un nuevo cambio, nuevos precios en los combustibles. Pues bien, este tema merece ser recordado en memoria de este servidor de la fuerza pública que se quitó su vida, se suicidó en la oficina de la delegación de la fuerza pública en Turrubares, 24 de diciembre. Raúl Beita Funes se llamó. Tenía 58 años de edad. Era casado con 2 hijos. También había sido dado de baja en la fuerza pública porque no logró aprobar los exámenes de rigor que se aplican cada 6 meses a las jefaturas. De ahí que por reglamento, si no cumple con los atestados necesarios para ser jefe policial, entonces lo degradan a simple oficial raso. Por esa razón, su salario pasó de 1.200.000 colones a la mitad, casi 500.000, donde las deudas que tenían eran precisamente de esa cantidad. Por lo que en su último corte salarial apenas le llegaron 6.000 colones de salario. Esto motivó, aceleró a que él tomara la decisión de suicidarse. Gabriela Jiménez tuvo la oportunidad de conversar con su hijo menor, Rodrigo. Escuchemos esta historia y estos hechos. En este momento estamos con Rodrigo Beita Quesada. Él es hijo de Raúl Beita, oficial de policía de la Fuerza Pública, que hace unos meses atrás falleció. Él nos va a contar también la historia del por qué ellos acuden a la ANEP. Ahorita lo que ha transcurrido con el ministerio es que desde el 6 de enero habíamos entregado todos los documentos para lo que eran las prestaciones de mi padre, y ahorita llamamos y siempre nos dicen llamar dentro de 8 días, llamar dentro de 8 días.
Llamamos dentro de 8 días, como ellos dicen, y nos dicen que tienen que esperar que ya los papeles se fueron y que están en manos del presidente, pero que tienen que esperar que él firme y que llamemos dentro de 8 días y siempre nos tienen en ese mismo juego. Esa es la única respuesta entonces que han recibido desde enero a la fecha. Es correcto, y nos dijeron que mi papá ahora no está ni vinculado al Ministerio de Seguridad Pública, o sino a la Fuerza Pública, sino a la Escuela de Policías, que tenemos que esperar que ahora gire el dinero a Hacienda para que eso lleguen y lo depositen a un juzgado. Para entender un poco y que las personas se ubiquen en el contexto de esta conversación, ¿cómo muere su papá? Eso fue hace, usted nos decía, 7 meses. ¿Cómo es este proceso con la familia? Bueno, en realidad ha sido demasiado difícil. Fue a un día del cumpleaños de él y fue un 24 de diciembre. Fue a eso de las 6:30 cuando yo recibí la llamada de que fuera a la comisaría, que quedaba a escasos 150 metros de la casa. Cuando yo llegué estaban cercando todo y yo me extrañé, entonces yo le dije a un compañero de mi papá, ¿qué pasó? Y me dijo, su papá se acaba de disparar. Entonces yo le dije, se disparó una pierna, una mano, seleccionó el arma por error, no, él se voló los sesos, y su papá está muerto. Me abrieron para que yo lo viera y desde ahí en parte ha sido muy traumante y ha sido muy duro. Me tocó ser, como dicen, el fuerte, porque mi hermano y mi mamá decayeron. Yo tenía que estar con el cuerpo de él, estar con él y estar con mi mamá porque ella es demasiado enferma. Al día siguiente me tocó ir a mudarlo, de hecho, a la morgue. Ahí entre los que fuimos a mudarlo le cantamos cumpleaños porque él cumplía años. Él dejó una nota especificando todo lo que teníamos que hacer. No dejó el dicho por qué lo hizo. Solo dejó una nota de que lo perdonáramos y de que ya él siempre fue tan ordenado que desde el año 2008 él había pagado 5 incineramientos, pues alguno faltaba y se usó con él tenía todo listo y en realidad sí ha sido demasiado difícil. ¿Vos sos el mayor de don Raúl? No, soy el menor. ¿Son solamente 2 hermanos y mamá en este momento? Es correcto, somos mi hermano y yo, mi mamá. Cuando tu papá toma la decisión y pasa todo este proceso, ¿cuál es el apoyo que le da el Ministerio de Seguridad Pública? Bueno, de hecho acompañamiento no hubo. A mi papá le mandaron, creo que fueron solo como 6 custodios que estuvieron con él como 3 horas. En el ataúd no pusieron una bandera. Lo enterraron como un funcionario normal, como un civil, no lo enterraron como un policía o como una persona que sirvió al país. Los compañeros de otra emisora me hicieron una entrevista y en esa misma emisora una muchacha llamó y dijo que Pablo Bertozzi había enviado un comunicado, una carta en la que prohibía a todos los policías ir al funeral de mi papá, que era algo de inmigrante, ver a un oficial así, y lo firmó don José Andrade. De hecho, policías de la comunidad no pudieron ir al funeral porque los mandaron ese día, creo que era para el tope o para el carnaval. Entonces no hubo nada, no hubo rondalla, él siempre quiso la rondalla, yo se la pedía al jefe y dijo que no, que estaban ocupados. Les pedí la bandera, que se la pusieran, que no tenían bandera y apoyo no. De hecho solo llegaron y nos dijeron, ustedes no tienen que demandar, ustedes no tienen que hacer nada y ustedes deberían de trabajar con la policía. Yo soy una persona que he perdido 3 veces el examen psicológico de la policía y en eso llegó un personal de Juan José Andrade de la casa y me dice, usted lo hace conmigo en la oficina y usted ese examen lo pasa. Yo eso lo hago. ¿Quién es esa persona que trabaja con don Juan José? El nombre no lo conozco, pero creo que es el psicólogo, un psicólogo de ahí y me hace, usted es el que revisa los exámenes, me hace, usted hace el examen conmigo y usted lo pasa. ¿Esto sucede después de que fallece su papá? Es correcto, eso ellos llegaron a la casa y con tal de no demandar nos bajaban cielo y tierra. Nos bajan cielo y tierra con tal de no mencionar ni el nombre del ministerio, de que están en problemas por muchas cosas que han pasado. Y solo eso nos dijeron, no demanden y uno de mis sueños es trabajar en aviación y a mí me dijo, si ustedes no demandan, usted va a trabajar a la vigilancia aérea y su hermano a guardacostas. Y yo le dije a él, pero yo he perdido el examen ya 3 veces, ya es imposible que yo haga un examen de eso si lo pase. Y me dice, usted viene conmigo a mi oficina, yo que soy el que revisa esos exámenes y yo se lo hago personalmente y usted lo pasa.
¿No hicieron denuncias sobre este tema? ¿No hizo tampoco el examen? No, el examen no lo hice, decidimos que no, que la dignidad de mi papá vale mucho más que eso y que hay que limpiar un nombre y hay que limpiar toda una justicia que está atrás de eso, una cortina de humo para revelar lo que está haciendo el ministerio con esa situación. ¿En qué comisaría trabajaba su papá? En la delegación de Turrubares. De Turrubares, ¿ustedes son de allá? A él lo pasaron de jefe en el 2009 y desde el 2009 estábamos con él ahí. ¿Han tenido alguna conversación con los subalternos de él, obviamente ya en este otro periodo? No, totalmente, todos nos dieron la espalda, ya somos nosotros, antes éramos como los Beita, por el nombre de mi papá, ahora no somos nada, ahora ya que él no está, no somos nada y ni los policías ni nadie se ha preocupado para saber cómo estamos. A veces llegan policías que son de fuera y llegan y nos preguntan solo cómo estaban, cómo siguen, pero ya los policías propios de ahí, todos nos dieron la espalda. Por decirlo de alguna manera, se les criminalizó. Es correcto porque para ellos mi papá era muy querido, en todo el pueblo mi papá era muy querido y para ellos mi papá tomó esa decisión por un problema que supuestamente había en la casa y es en esos momentos cuando no hay ningún problema, cuando somos una familia muy unida, el mismo pueblo, la misma gente lo puede decir. Pero para los policías, él se mató por nuestra culpa. Tema de salarios, bueno, y un montón de temas, ¿verdad?, que los ha hecho decaer a ellos, por supuesto, ya en la forma personal. ¿Será también que puede ser el caso de su papá? Sí, claro, cuando él lo degradaron, el 12 de diciembre, él llegó a la casa y me dijo a mi mamá, a mi chiquita, reunión familiar, nos reunimos en la mesa y él me dijo a mí, nos dijo a nosotros, papi, me degradaron. Cuando me dices degradar, ¿qué es? Degradar es que lo bajaron de puesto. Entonces le preguntamos, él nos dice, yo creo que me van a bajar el salario, entonces necesito que me ayuden. Y yo estaba estudiando y me hace, usted ya terminó su estudio y me ayuda a trabajar. Y entonces al día siguiente yo me empecé a movilizar, a buscar empleo. Gracias a Dios encontré una represa y yo le dije, papi, encontré trabajo en una represa. Me dice, perfecto, hijito, descansa en diciembre y usted me empieza a ayudar en enero. El 24 de diciembre, el día en que él tomó la decisión, él cuando nos dejó la nota, dejó todo especificado, todo lo que teníamos que hacer, la computadora personal de él. Cuando yo accedí a la computadora de él, abrí el correo de él para ver la planilla, y de ganar un saldo anterior de 1.200.000, a ese le llegaron 6.000 colones de salario. Con esos 6.000 colones, él tiene que pagar casa, teléfono, lo que era el cable, la luz, el agua, tenía que comprar la comida y pagar el último cuatrimestre que tenía porque ya en febrero se graduaba de abogado en Derecho Penal. Y con notas excelentes porque las notas fueron de 80, 90, 80, 90. Y con esa plata también disfrutar diciembre. Es correcto, con esa era la platita de disfrutar diciembre. Seguro se sintió presionado ya que con 6.000 colones ni para una coca ni para un queque para compartir el cumpleaños de él, se deprimió mucho y fuimos al ministerio. Y una señora de planillas nos dijo así, lo mismo que dije a su papá, se lo voy a decir a ustedes, él iba a recibir 6.000 colones de aquí hasta el 2025. Y no se supo nunca por qué se le había degradado, por qué se había quitado el puesto de jefe y había pasado menos. Sí, claro, él hizo el examen de jefes y subjefes, el examen de puestos, y desgraciadamente él se quedó. Pero bajo esas circunstancias hay muchas irregularidades, porque a él en el 2009, don Oscar Elias y Janina del Vecchio lo declararon subintendente con honores y que era prácticamente imposible degradarlo porque pasaban por encima de la constitución política. Incluso a él lo degradaron y a él, si él le hubieran sumado la experiencia académica, se le sumaron en 0, se lo calificaron en 0. Si se le hubieran sumado, la nota le hubiera dado un 70 y él sigue como jefe, pero no le quisieron sumar ni que él tuviera quinto de colegio. Después a él lo degradaron y si a él lo degradaban, teníamos entendido que incluso no le podían tocar el salario y que si lo degradaban tenían que bajarle un escalón, que sería operaciones, pero a él lo degradaron a policía raso, como empezando de 0, como si no tuviera nunca ni un día de trabajar de policía. 16 años no se les importaron a los del ministerio y además sí me di cuenta que fueron 7 policías que habían degradado, 7 jefes y 3 de ellos se suicidaron. Esto ocurre en diciembre. Desde enero ustedes, por supuesto, se acercan al Ministerio de Seguridad Pública para el tema ya de las prestaciones y demás. No han tenido respuesta, que es lo que ustedes nos dicen. A partir de este momento, ¿qué van a hacer?
Decidimos hacerlo por la vía penal y ya nuestra representante formuló un recurso de amparo y tenemos la ayuda de don Maynor Anchía también y estamos en eso para que se haga lo más antes posible, porque ya nos llevan en un juego como en un juego de ping pong, porque nos tiran varias extensiones, nos dicen llamen aquí, y lo mismo nos dicen entonces llamen dentro de 8 días para ver si lo de su papá se fue. Incluso después de enero nos dijeron que lo de mi papá se fue el 12 de junio, estando ahí desde el 6 de enero. Don Juan José Andrade era en ese momento el director de la Fuerza Pública. Para este periodo de don Luis Guillermo Solís sigue siendo el director de la Fuerza Pública. ¿Con él no conversaron en ningún momento? Hubieron textos, porque cuando yo iba al ministerio no sabíamos qué hacer y él me dice, yo les voy a ayudar personalmente, y cuando me hacen, vengan a mi oficina, cuando llegábamos a la oficina decían, no les puedo atender, les mando a mi secretaria, y la secretaria era la que nos ayudó a movilizarnos en lo que era lo de prestaciones, pero incluso aquí estamos esperando respuesta, ya no hay mensajes de don Juan José Andrade, y por el momento quedamos totalmente solos, con un poder tan grande como es el ministerio, y por eso decidimos llevarlo en la vía penal con el recurso de amparo que impulsó nuestra representante. Bajo todo esto que han vivido los últimos meses y que usted nos decía al principio que uno de sus sueños era trabajar en aviación, ¿qué pasa con ese sueño? ¿Ya no tienen ganas de trabajar con el Ministerio de Seguridad? No, de trabajar con el ministerio no, ya eso es totalmente queda descartado y el sueño de mi papá siempre fue verme a mí siendo lo que yo quería y se lo voy a cumplir, aunque ya no esté. ¿Escucharon este caso ocurrido? El suicidio de este exmiembro de la Fuerza Pública, Raúl Veita Funes, que en paz descanse. Otro de los muchos casos que han sido también denunciados en la integración de los recursos humanos que integran la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública. Con estos dos temas, Gabriela, nos retiramos en la primera parte de la situación de los policías de la Fuerza Pública, cerca de la casa del presidente de la República, estos condominios que se llaman Villa de Di Marco. Hoy hace 8 días, en horas de la madrugada, y el caso que usted nos trajo para la presente edición. Agradeciéndoles a cada uno de ustedes su sintonía, por supuesto deseando que tengan un excelente fin de semana y recordándoles que el domingo en punto a las 11:59 de la noche ya usted esté con su radio encendido sintonizando los 98.7 FM para una nueva audición de Juzgue Usted. Que tengan cada uno de ustedes muchísimas gracias por su audiencia, un placentero, agradable fin de semana. Con la programación regular, los deportes, las informaciones de la mundialista, cadena de emisoras Colombia. Hasta aquí, Juzgue Usted. Le esperamos en nuestra próxima emisión, aquí en Colombia.